Buenos días y bienvenidos a la iniciativa Decanato 2021. Mi nombre es Martín Torres, presidente de la agrupación RAES. Y en el día de hoy tenemos el placer de entrevistar al candidato Hernando Franco Muñoz, candidato a decano para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Agradecemos primero que nada el espacio que nos ha brindado el profesor, ya que es esto lo más importante para permitirle a los estudiantes que desean conocer a su candidato y quizás por temas de los cortos periodos que han tenido para convivir en esta virtualidad, pueden aclarar todas sus dudas por medio de este espacio. Hemos recabado desde que comenzaron las elecciones hasta la fecha las preguntas más frecuentes que los estudiantes han tenido y en el día de hoy el profesor Hernando nos responderá a aquellas preguntas que hemos recabado. Para esto es importante mencionar que también las hemos hecho de manera anónima, solamente mencionando el año al que pertenece el estudiante. Esto para que se entienda es darle el espacio a que cualquier duda, ya sea general, pueda ser respondida y que de igual forma a veces hay preguntas que como abarcan temas más delicados que no se vean, por ejemplo, de un aspecto de que vayan a atacar al estudiante o algo por el estilo, no, sino que aquí lo importante es el contenido y la entrevista como de costumbre. Así que primero que nada, bienvenido profesor Hernando el día de hoy. Comenzamos. Gracias. Yo, en primer lugar, agradezco la entrevista. Yo creo que es importante comunicarse con los estudiantes. Nosotros somos una persona abierta. Estamos trabajando con los grupos políticos de la facultad y también con los grupos académicos. Esto es una visión amplia que tenemos. Siempre lo hemos hecho así. No se hace una diferencia entre una agrupación y otra, ni se asumen compromisos con ninguno que no sean los que favorezcan el bienestar de los estudiantes en su colectividad y en la facultad y la imagen de la facultad y por supuesto del decanato. Nosotros tenemos un espíritu abierto y me alegra muchísimo esta posibilidad que nos dan de conversar con ustedes de manera franca y abierta. Aquí las cosas se pueden dialogar tranquilamente. Adelante. Bien, dentro de la entrevista vamos a tener 3 ejes temáticos. El primero es para conocer al profesor y su gestión como decano. También el segundo es para comprender las propuestas y compromisos que se han planteado por parte del profesor. Y finalmente el tercer eje son preguntas generales. Comenzamos, profesor, con el primer eje temático que se llama profesor y gestión. La primera pregunta es de un estudiante de segundo año y nos dice, durante estos 5 años previos a las elecciones, ¿qué contribuciones a nombre propio ha desarrollado para el desarrollo del derecho? Por ejemplo, libros, monografías, tesis, entre otros. Bueno, yo debo decir lo siguiente. En el área del derecho, yo he hecho lo siguiente. En primer lugar, yo estoy en este momento, ya la tengo culminado, una tesis de doctoral en educación, donde en efecto me meto con el tema de educación y derecho. Y he estado trabajando en los últimos años durante el decanato en esta temática, sacando el tiempo a veces difícil y bueno, recibiendo ayuda de la gente que está conmigo aquí, porque en definitiva el decanato absorbe mucho tiempo y yo debo decir que en general la vida burocrática tiende a matar la vida intelectual. No digo con esto que sea absoluto, pero nosotros los decanos tenemos tal cantidad de actividades que a veces le cuesta a uno hacer también trabajos intelectuales. Pero yo, sin embargo, durante este tiempo tengo mi tesis ya casi lista, la debo estar sustentando de aquí a fin de año y tiene que ver justamente con la visión de la educación de adultos y los estudios de derecho. Eso tiene que ver con derecho. Por otra parte, he realizado algunas intervenciones y conferencias sobre temas jurídicos. Hay un tema que desarrollé de manera muy especial que fue una publicación que realizó el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en honor al doctor Jorge Fábrega Ponce, que por cierto fue mi profesor de Derecho Procesal Civil, y que me invitaron, en efecto, Oscar Vargas Velarde, que dirigía la edición, y el profesor Zamorano, me invitaron a participar en esa obra, y esa obra está publicada. Y yo hice un trabajo sobre las instituciones de la época colonial en Panamá, sobre todo aplicando el derecho de India, y
y de ver la manera como se desarrolló en la República de Panamá. Ese es un trabajo que fue publicado y que inclusive lo presenté yo en unas actividades y conversé con algunos profesores de la Universidad de Córdoba que le interesa el tema, porque es un tema bien interesante. Dice relación, por ejemplo, con las instituciones administrativas que se instauraron en Panamá, en el Panamá colonial, y con el desarrollo que hizo un panameño fundamental que a veces ha sido muy olvidado, que es Manuel Joseph de Ayala, sobre el cual, por cierto, el doctor Jorge Fábrega Ponce tiene un libro, y precisamente tomando eso como excusa, yo desarrollé esa beta, buscando recuperar la historia del derecho en el periodo colonial, que es bien interesante, porque entre otras cosas debo decir que ahí aparecieron aspectos inesperados. Durante el periodo colonial, nosotros nos quejamos de una realidad actual, que es la siguiente, que hay corrupción en Panamá. Déjenme decirles que en el periodo colonial, las autoridades españolas que llegaron aquí tenían igualmente el mismo tipo de corrupción que en la actualidad. Había venalidad de los funcionarios públicos, escándalos públicos de grandes funcionarios que tenían amantes y se paseaban por las calles, cosas propias de la época. Yo hice una referencia a eso, pero también hice un estudio de las instituciones que se desarrollaron. Ahí es muy interesante, por ejemplo, cómo se desarrollaron instituciones, que España es un país en el fondo que la gente piensa que es un solo país. Hay varias Españas. Allí yo trato de recuperar cómo, por ejemplo, algunas instituciones que trajeron los españoles a América no eran ni siquiera parte de la tradición española central, sino que venían de otras épocas, producto de los enfrentamientos que ellos tuvieron dentro de Europa, porque por mucho tiempo los reinos españoles estuvieron divididos, y recuerden que ahí convivieron con los judíos que estaban dentro del territorio español y que después fueron expulsados, por cierto, en 1492, justamente el día curiosamente, el día que Cristóbal Colón salía del puerto de Palos, ese mismo día entraba de vigencia un decreto por el cual se prohibía que los judíos vivieran en España y estuvieran utilizando sus nombres y sus hábitos religiosos. Por ello hay inclusive un estudio por ahí que hizo un famoso judío en donde dice que la gran mayoría, curiosamente, eso no ha sido estudiado mucho por alguna gente, la gran mayoría de los que se embarcaron con Cristóbal Colón en esa aventura eran de origen judío. Es más, los que financiaron la conquista de América fueron judíos, porque el reino español estaba agotado desde el punto de vista económico, porque había tenido muchos gastos durante el periodo de la guerra contra la ocupación de los musulmanes. Entonces, esa es una historia muy curiosa. Lo rico que hay allí no solamente es la historia, sino ver cómo las instituciones que construyeron los españoles en su propia realidad, que hay algunas que son castellanas, otras que son gallegas, otras que son vascas, etcétera, cómo esas mismas instituciones se enraizaron en América y tomaron características determinadas. Por ejemplo, para señalar simplemente una, con esto termino con este tema, el doctor Jorge Fábrega tiene un trabajo sobre el Joseph de Ayala y hace una alusión muy interesante a lo siguiente, de que había excesivos recursos administrativos y civiles en los procesos que se daban en América. Y entre ellos hay un recurso que le llamaban las mil y no sé qué cosa, porque era un recurso tan largo que prolongaba tanto los juicios que en efecto la dilación judicial que uno ve en la actualidad tiene ese origen. En el derecho español había muchos mecanismos legales para dilatar los procesos. Y cierro con la siguiente alusión. Yo caí en este tema por una curiosidad histórica. Yo soy de los que creo que hay que estudiar es un tema muy interesante de estudiar las características del derecho español y cómo este se aplicó en Panamá y buscar sus orígenes. En Panamá, por ejemplo, en el periodo colonial se produjo una disputa de un contencioso administrativo de la época, en donde cuando se conquistó, por ejemplo, se hizo la conquista de Los Santos, del área de Los Santos, que era la zona del Cubitá, o Cubita, en realidad pareciera que es Cubitá, el nombre que usaban los indígenas. Los españoles salieron de la ciudad más grande que había en esa época, que era Natá de los Caballeros. Y Natá de los Caballeros salió un grupo que se fueron a conquistar lo que hoy es Los Santos y Herrera, sobre todo Los Santos, porque esa zona estaba más pegada a lo que hoy es la Villa de Los Santos.
Y debo decir lo siguiente, cuando ellos llegaron allí, se produjo una disputa legal y le escribieron cartas al rey y escribieron cartas a las autoridades de India, a la casa de contratación y demás, solicitándole, la gente de Natá solicitaba que si se iba a fundar una ciudad, que era la Villa de los Santos, tenía que ser fundada bajo la égida del control de Natá de los Caballeros. Y se produjo no solamente un problema contencioso administrativo, porque metieron un recurso legal, pero mientras estos recursos, recuerden que eso eran decisiones que no se tomaban aquí, sino que en América, no en América, sino la gran audiencia, las audiencias españolas estaban aquí, pero algunas decisiones las tomaba el rey. Y eso demoró tantos años que se produjeron inclusive guerras internas. Allí, por ejemplo, en la Villa de los Santos, cerca de un lugar de una quebrada que hay por ahí cerca de la Villa de los Santos, se produjeron batallas entre los propios españoles porque se estaban disputando quién tenía el control jurídico, si la jurisdicción de Natá o si la nueva que estaban creando la gente de la Villa de los Santos. Ese proceso de esa contradicción administrativa fue la que me llevó a mí a investigar esa temática que me pareció muy apasionante, que es una cosa que pocos juristas han abordado. Entonces, yo tengo un trabajo ese que fue publicado ahí, que es bien interesante, que fui precisamente y lo conversé y lo dialogué con algunos especialistas en derecho indiano y en derecho histórico en España, en la Universidad de Córdoba, e hicimos algunos intercambios que me parecieron muy ricos. Quería referirme a eso de manera especial. Gracias, profesor. Viendo la siguiente pregunta, va ya a su gestión como decano, y el estudiante de segundo año nos plantea lo siguiente. Profesor, no lo conozco, pero desde que comenzó la campaña he escuchado de la decadencia de la facultad, que como supongo va más allá de su periodo. Mi pregunta es, ¿cómo usted en su gestión como decano ha utilizado los fondos de la autogestión y los que le brinda la universidad para solventar estos problemas? Es una buena pregunta y advierto lo siguiente. La supuesta decadencia, que no sé dónde saca ese concepto, porque todas las instituciones tienen etapas de desarrollo y de decadencia, y la decadencia depende mucho de la visión que se quiera dar de ella. Yo creo que hay sectores adversos a mi administración que tienen derecho a hacerlo, que han querido decir que hay una decadencia académica y física o estructural. Yo pienso que eso es una falacia y lo explico de manera muy sencilla. La administración de la universidad tiene dos características. Los decanos no tomamos todas las decisiones como la gente cree. Somos parte de consejos académicos, somos parte del Consejo General, formamos parte del Consejo de Ciencias Sociales, que debo decir que es un entramado bastante complejo que a veces ni siquiera los profesores los conocen y mucho menos los estudiantes. La gente lo que menos hace es estudiar el estatuto universitario. Yo recuerdo cuando yo he sido profesor de Derecho Administrativo, le he puesto a mis estudiantes a leer el estatuto. Los estudiantes no conocen ni siquiera sus derechos y a veces tampoco los profesores. Y lo digo no como una crítica, sino como un llamado a que se estudie directamente el estatuto, que es tan importante. Porque en el estatuto se establece con claridad y uno va viendo también, y hay cosas que uno ve en la práctica, para señalar lo siguiente. Nosotros tenemos un presupuesto mínimo que generalmente se repite anualmente en la facultad. El gobierno central ha venido de manera sistemática, el anterior y el de más atrás lo hizo igual, reduciéndole el presupuesto a la Universidad de Panamá. Entonces, el rector, las autoridades que están en la colina hacen maniobras increíbles para cumplir con todo. Y debo decir que no es fácil a veces cumplir con todo el mundo, porque a veces se podrán hacer reparaciones grandes en unas facultades y en otras no. Por eso es que aparecen unas dejadas en la mano de Dios y otras no. Yo debo decir que cuando yo llegué a la facultad, en efecto había un deterioro que no era adjudicable a mi persona, que venía de arrastre, evidentemente. Ahora, eso no es justificación para no resolverlo. Yo precisamente comencé con los problemas más urgentes y comencé a resolverlos de manera inmediata. Nosotros teníamos falta de tecnología, porque cuando yo llegué a la facultad, por ejemplo, no había suficiente aparato tecnológico. Había 8 equipos tecnológicos en 8 salones. Con el apoyo del rector Flores y con parte del dinero a la autogestión, nosotros logramos tener en cada salón un equipo tecnológico. Es un avance importantísimo. Y ahí hemos trabajado en conjunto con el rector Flores, porque ha estado muy preocupado de
de hacer eso en esta facultad. Y en otras también lo ha hecho, pero yo debo decir que el derecho, que es una facultad pequeña, nosotros hemos completado que todos los salones en este momento tienen tecnología, cuando anteriormente nunca lo hicieron. Eso nosotros lo hemos logrado y lo hemos hecho no como un logro individual, sino que un equipo y junto con el rector Flores. Los fondos de autogestión, voy a explicar un poco. Para hablar de la autogestión hay que decir que cuando yo llegué al decanato, había 13.500 balboas en fondo. Eso no era nada. Cuando yo monté una oficina de educación continua y empezamos a organizar los diplomados, que es la manera como más se recogen fondos, porque algunos otros fondos llegan de los trámites que hacen los estudiantes, las matrículas, los reclamos de nota que le cobran un par de dólares ahí o 50 centavos por un formulario. Eso en realidad no es lo que alimenta los fondos de autogestión. Los fondos de autogestión son alimentados fundamentalmente por los seminarios, perdón, por los diplomados que organiza la facultad. Y nosotros organizamos más de 300 durante mi administración. Puedes buscar la estadística y los retos que lo busquen. Estoy seguro que nosotros somos la facultad que más diplomados organizamos durante estos últimos cinco años. Te lo garantizo. Eso llegó prácticamente por encima, cerca del $500,000, por encima de los $250,000, un poquito más. Y debo decir lo siguiente. Esos dineros que entran a la facultad no son dineros que yo absolutamente puedo manejar a mi capricho. Para poder yo usar un fondo, primero tengo que tener una partida presupuestaria que me permita utilizarlo. Y a veces las partidas se agotan. Cuando se agotan las de la facultad, yo tengo que negociar con el vicerrector administrativo para que me abran una partida que esté por ahí no usada para poder utilizarla, porque si no, no puedo. Porque la Contraloría exige que haya una partida presupuestaria. Estas son técnicas de cosas legales que hay que manejar. Por otra parte, las maestrías, por ejemplo, que le dan mucho dinero a la facultad y el doctorado, ¿usted sabe dónde van esos fondos? La parte del León se los lleva la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y eso termina todo en la colina. Por eso que el rector tiene tantos fondos. Y yo debo decir, no como una crítica, sino que afortunadamente la buena comunicación que hemos tenido con el rector Flores y la actitud de él de repartir eso de manera equilibrada y darle a la gente lo que se merece, nosotros hemos logrado hacer cosas porque el rector nos ha apoyado. Y lo ha hecho de buena manera y con una actitud muy positiva frente a nuestra facultad. Y eso hay que reconocérselo. Entonces, para señalar lo siguiente, los fondos de autogestión además están bajo el control de la Contraloría General de la República. No es que el decano es un señor feudal que dice vamos a usarlo aquí, vamos a usarlo allá. Nada más alejado de la realidad. Quien no conoce la universidad ni la facultad cree que nosotros tenemos los fondos para hacer lo que le da la gana. Absolutamente no. Es más, yo recuerdo una vez que yo tenía un interés en comprar un bus para la facultad y voy a ver si en el próximo periodo lo hago. Y entonces el rector me dijo, alguien me dijo, ¿por qué? Y yo comenté, este tema yo lo discutí con el rector. El rector me dice, o alguien me dice de mi equipo, dice, decano, ¿por qué usted, en vez de comprar un bus para uso de la colectividad que lo usan los estudiantes para hacer su gira y los profesores que a veces van a gira a las cárceles, o los profesores, por ejemplo, de las materias que tienen que ver con derecho económico, o en aquel momento existía, o que existen, por ejemplo, en el derecho ecológico, iban a ver los temas agrícolas y a ver los proyectos ecológicos que hay en Panamá para que los estudiantes se acerquen a la realidad misma? Ese es el uso que se le da a los buses. Y los estudiantes a veces también hacen excursiones de distintos tipos, inclusive los profesores de servicio también hacen excursiones dentro de la ciudad o fuera para ver museos y cosas de esas. Bueno, alguien me decía, en vez de usted gastar la plata de eso, decano, ¿por qué no compra un carro nuevo para la facultad? Yo digo, no, para mí la prioridad es el tema del bus. Y voy a decirte lo siguiente al final, Martín Torres. Yo no pude comprar el bus y te garantizo que lo compro la próxima administración porque los fondos se me acabaron porque tuve que hacer otros gastos. Y debo decir que ahí hay un auto nuevo en la facultad que no lo compré yo, sino que el rector lo compró con los fondos de la administración central y se lo asignó a la facultad de Derecho. Y no es un auto que yo lo uso a mi capricho. El que lo necesita, ahí lo usa la secretaria administrativa, lo han usado en el consultorio jurídico para los abogados se trasladen a ver temas legales de ellos.
Algunos estudiantes necesitan algún auxilio, alguna vez alguien se enfermó y hubo que llevarlo a un hospital. Eso se ha usado, no es un acto que yo lo tengo para pasearme por ahí y gastarme las cosas, nada más alejado de la realidad. En efecto, yo lo uso en el periodo en que estoy en mi oficina, pero ese auto está ahí normalmente en la facultad. Para dejar claro de que somos muy cuidadosos del uso de los bienes y el uso de los fondos que tiene la facultad. Y que nosotros hemos usado de manera muy prudente los fondos que tenemos de autogestión y tengan la seguridad que de reelegirnos, y lo vamos a hacer porque tenemos un amplio apoyo, vamos a utilizar correctamente. Y hay transparencia. La única administración que ha habido en la historia de la Facultad de Derecho que ha hecho 3 informes de transparencia de los 5 años que tuvo, porque después no me dieron tiempo, no he hecho el último de este año, que sería el 4º, ha sido mi administración. Y ahí se dice qué se logró, en qué se gastó. Esto es una cosa que está sujeto a los controles de la Contraloría. Nosotros somos incapaces de utilizar unos fondos para cosas que no corresponden, para dejar dicho de que en efecto las cosas se hacen correctamente. Muy bien, profesor. En la tercera pregunta de este eje temático y con la que terminamos este eje, nos plantea un estudiante de segundo año. Profesor, la mayor parte de mi carrera hasta el momento ha sido virtual, por lo que pocas veces he estado de lleno en la facultad. Mi pregunta es, ¿la inauguración de obras como el Salón de Audiencias y las pilastras tan cerca de las elecciones fue una decisión electoral o esto responde a las normas de la universidad producto de la pandemia? Es una buena pregunta, Martín, y me río porque precisamente mis detractores han hecho querer, han tratado de hacer ver que esto se inauguró ahora a propósito. Nada más alejado de la realidad. Te lo digo con tranquilidad. Y puedo inclusive aportarte los documentos para demostrarte lo que te estoy diciendo cuando lo quieras, en algún momento que salgamos de todas estas cosas, porque en medio de la campaña va a ser un poco duro. Una vez que haya pasado el 30, te los haré llegar para el que quiera verlo, si esto es transparencia. Yo no tengo ningún problema con eso. La historia es la siguiente. Bajo la administración de Gilberto Bután, que tuvo 5 años antes de los míos, Bután al final de su periodo, después de estar peleando los estudiantes, los profesores de procesal y muchos otros docentes, grupos estudiantiles independientes y grupos políticos de la universidad, durante largos años han querido que existiera la sala de audiencia para que en efecto se hagan audiencias simuladas y demás. Esta reivindicación abrió mucho frente porque todo el mundo quería que esto se lograra. Porque una de las cosas que se decía era que las universidades privadas tenían en efecto ya un salón de audiencia, porque es muy fácil para una universidad privada hacerlo porque tienen los dineros. Nosotros dependemos del dinero del Estado, de que haya un presupuesto asignado, de los controles de la Contraloría. Todas esas cosas complican las cosas. Yo soy de los que siempre he dicho, y de esto he conversado con mucha franqueza con el rector y lo he dicho en algunos consejos, hay que buscar un mecanismo para desburocratizar los trámites en la Universidad de Panamá. Hay mucha burocracia y en el tema esto de las cosas económicas también, para los proyectos. Ahora, esto a veces es natural, en este tema de los proyectos es más delicado porque son las reglas que establece la Contraloría. La Contraloría hace tales exigencias que eso demora en los trámites y por eso las licitaciones toman tanto tiempo. Para decir lo siguiente, en efecto, cuando se abrió la licitación de eso y se asignó a una compañía, que es la misma que la acaba de construir, todo estaba correcto, pero ¿qué pasaba? El espacio donde hoy está la sala de audiencia estaba ocupado por una oficina X que no voy a mencionar. La persona que ocupaba esa oficina X había entrado en un forcejeo con la administración anterior, que era la administración de Gustavo García Paredes, y entonces no desalojó eso, y mientras no se desalojara esa oficina que la iban a trasladar para otro lugar, no se podía construir la sala. Eso la retrasó inicialmente. Si este es un proyecto que viene desde la época de Bután, y yo inclusive cuando se inauguró le reconocía al profesor Bután los méritos porque él fue el que comenzó con este proyecto de esto. Y una serie de estudiantes, mencioné inclusive todos los grupos, académicos, políticos, grupos individuales, personas que teníamos constancia de que habían estado preocupados por eso, porque al conquistarse esto, al lograr esto, es una conquista de la colectividad, es una conquista institucional, lo que es que verla con alegría y no empezar a sospechar de que está muy cerca de la elección. Yo creo que es la actitud de la gente que no quieren reconocer cosas positivas. Y para concretar esto, te digo lo siguiente. Se paralizó, la licitación se paró por más de un año
cerca de 2 años o 3, no recuerdo cuánto. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Se desactualizaron los precios de la construcción, los valores de los materiales de construcción van cambiando por año y esto en vez de bajar siempre suben. Lo que trajo como consecuencia que cuando ya se desalojó finalmente y que fue una batalla dura, porque después que vino el cambio de la administración a otra, vino otra persona que ocupó ese espacio, que es un profesor que nosotros apreciamos mucho, pero también demoró en salir de ahí, pero él demoró por unas razones sencillas. Se le estaba preparando una oficina nueva y en la oficina no estaba lista. Y entonces él dice, yo no me voy de aquí hasta que no tenga mi oficina lista. Hasta que logramos una negociación que participó el mismo rector y los grupos estudiantiles que en efecto salieran de allí. Cuando él sale y se va a empezar a construir, se tiene que revisar entonces la licitación porque ya estaba desactualizada. Entonces por eso se atrasó. Cuando ya iba a comenzar, ¿qué sucedió? Se nos vino la pandemia encima, entonces no se podía construir. Se había iniciado, inclusive ellos empezaron a sacar los materiales que estaban ahí, a renovar el material para empezar a tirar el piso y construir la versión nueva, o el espacio ese transformarlo en lo que es ahora un salón de audiencia, porque antes lo que era una oficina. ¿Qué sucedió? En medio de todo esto se nos vino encima la pandemia y eso atrasó la construcción. Por eso que esto se terminó inaugurando ahora en este momento, no porque haya habido ningún interés en hacerlo, eso fue mera coincidencia. Si eso hubiera sido así, yo soy el primero que me hubiera alegrado que eso se hubiera construido antes, porque igualmente iba a ser en mi administración. Y lo que la gente no quiere reconocer es que la administración mía se han logrado cosas que no se hicieron a las anteriores. Tuvimos la fortuna, nos atrasaron algunas cosas, pero salieron, ahí están. Y el tema de la reconstrucción del edificio H1, que lleva el nombre del doctor Carlos Iván Zúñiga, esa es una licitación que busqué yo y que peleé yo y que conseguí yo personalmente durante la pandemia. Me reuní con el rector en varias ocasiones, tuvimos diálogo por teléfono sobre el tema. Esa era una obra costosísima, está por encima de los $300,000, casi $400,000 cuesta esa obra. Y esa es una obra que las administraciones anteriores la hicieron mal, porque inclusive una administración anterior que hizo una reparación, pero ¿qué fue lo único que hicieron? Repellaron las columnas cuando eso se está cayendo porque tiene un problema estructural. Cuando descubrimos nosotros a través de un informe que dio la DIA, que es la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad, de que eso ya estaba a punto de colapsar, no era que se iba a ir todo el edificio abajo, sino que se estaba cayendo por pedazos las pilastras. Yo le dije al rector, esto hay que resolverlo. Él me decía, Hernando, esto es un problema que viene viejo, nos ha caído a nosotros, porque eso se debe haber resuelto hace 20 años atrás. Le digo, perfecto, pero desgraciadamente nos ha caído a nosotros y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para resolverlo. Y él lo entendió y nos ayudó y consiguió los fondos haciendo milagros, no sé de dónde, pero consiguió los fondos y ahí está, que la construcción se está haciendo y ya se hizo. Entonces, eso no es una mera casualidad, es decir, no se hizo con la intención de que saliera cerca de la fecha de las elecciones. Se hizo así porque hubo una serie de circunstancias que acabo de explicar. Lo que pasa es que el que piensa mal siempre va a decir que las cosas no están hechas correctamente. Nada más alejado de la realidad. Yo te puedo aportar las pruebas perfectamente de cómo esto se hizo y salió en el momento que tenía que salir. Es más, salió porque nosotros empujamos eso, lo empujó Salomón Zamudio, que trabaja conmigo en el tema de la licitación y que tiene que ver con las compras, lo empujó la licenciada Loré, nos ayudaron los grupos estudiantiles, el centro de estudiantes, ayudaron grupos independientes también, otros grupos políticos y grupos académicos se metieron, un montón de gente intervino en eso. Esto es un trabajo de equipo. El logro que hay es un logro que lo que debes alegrarnos y no estar con la suspicacia de está muy cerca del periodo electoral. Están pensando en eso. No hay que pensar en elecciones, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en la facultad, hay que pensar en la academia. Eso es lo que es la academia. Preocuparse de las cosas y reconocer y ayudar al decano que esté de turno, independientemente que uno no ha estado con él. Yo he trabajado con todos los grupos, yo no he perseguido a nadie, inclusive he trabajado con todos los profesores. Yo no tengo diferencia con nadie de que votó conmigo o no votó conmigo. Además, nadie sabe nunca quién votó por uno y quién no votó por uno. Entonces, uno tiene que trabajar institucionalmente. Eso es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo en los próximos 5 años de salir reelectos. Gracias, profesor. Pasamos al segundo eje temático llamado propuestas y compromiso, en el que veremos precisamente las propuestas que tiene en su campaña y las preguntas que tienen los estudiantes. La primera pregunta que tenemos proviene de un estudiante del turno nocturno de tercer año, en el que plantea: profesor, los estudiantes de la noche corremos peligros al salir de la facultad a altas horas de la noche. Con la actualización del plan de estudios,
habilitará salones virtuales para los estudiantes nocturnos? Paso a explicar. El plan de estudio no tiene que ver nada con la virtualidad. La virtualidad es una cosa que se decide de acuerdo a las necesidades. ¿En qué sentido? Ya el estatuto universitario tiene abierta la posibilidad de que las clases se puedan dictar de manera virtual. E inclusive debo decir que hay algunos profesores que hicieron plan piloto durante varios años de asignar algunas cosas de manera virtual a los estudiantes y fueron algunos ensayos que no fueron tan malos. Pero nunca fue un programa realmente tan profundo como ahora, que no es un programa, sino que la misma necesidad, producto de la pandemia del COVID nos ha llevado a nosotros a tomar la decisión de hacer las clases de esta manera. Que por cierto, el Consejo Académico, el concepto que usa no es de virtualidad, sino de no presencialidad. Y esta pregunta de la estudiante tiene mucha importancia y le digo lo siguiente, yo lo estoy diciendo desde el primer día que esto comenzó y lo he dicho desde que inicié mi proceso y presenté mi candidatura a la reelección. Y lo he dicho también, se lo he dicho al rector en algunas reuniones que hemos tenido y al vicerrector académico. Hay que sacar de la experiencia de la pandemia la siguiente situación. Bien vale la pena abrir cursos paralelos de manera virtual, de forma tal, de pronto no son todas las asignaturas, porque algunas son de carácter práctico. Sabemos ya que, por ejemplo, práctica docente, práctica profesional, perdón, lo que se llama en derecho la práctica forense, a eso me quería referir. La práctica forense es una cosa que debe hacerse físicamente y de manera presencial para poder captar la esencia de lo que es el ejercicio del derecho, la redacción de documentos, que eso se podría hacer de lejos, pero es mucho más efectivo hacerlo de cerca, porque es una especie de taller que uno tiene que hacer práctico. Y en la parte esta nueva, donde los procesos son verbales, también tiene que haber una especie de taller que también es práctico, que es que los estudiantes hagan audiencias simuladas. Y no solamente eso, sino que se familiaricen con los procesos. Precisamente una de las cosas que estamos nosotros planeando con el nuevo sala de audiencia es que llevemos audiencias reales allí. Y ya la Corte nos dijo que están interesados. El magistrado Sedalice, con quien yo me reuní porque es profesor, me reuní en su salón para hacer mi exposición por la ventana virtual. Y allí mismo él me dijo que él iba a llevar la propuesta de que la Corte aceptara la oferta de la Facultad de Derecho de que se hiciesen en la nueva sala de audiencia audiencias reales. Y esto es una cosa que viene ya prácticamente muy cercano estamos a que esto se haga. Entonces, para señalar lo siguiente, volviendo al tema de la virtualidad, yo soy un convencido de que después de la experiencia del COVID-19, de lo que ha pasado en estos últimos semestres, es claro de que la Universidad de Panamá tiene que dar un salto cualitativo. ¿Cuál es el salto cualitativo? Entrar a hacer ofertas académicas para hacer parte de la carrera de manera virtual. A los estudiantes que lo quieran hacer, es decir, voluntario. El que quiere mantenerse en el sistema antiguo lo hace. Es más, se pueden combinar sistemas. Todos sabemos que puede haber un sistema mixto, que es lo que se llama las clases semipresenciales, donde algunas clases se van a dictar de manera virtual y otras se van a dictar físicamente con la presencia del estudiante y los profesores. Eso es perfectamente factible. Y eso no tiene nada que ver con el plan de estudio. Aclaro eso. Eso tiene que ver con una decisión que tiene que ser aprobada por la facultad y tiene que ser refrendada por el Consejo Académico, que seguramente no se va a oponer. El Consejo Académico está abierto, lo sé, y el rector Flores me consta que sabe que ha habido un cambio. Por tanto, lo más seguro, lo más probable, yo diría que va a ser así, y tengan la seguridad que yo como decano voy a pelear por eso, para que se haga una oferta de manera virtual. Para los estudiantes, no solamente los nocturnos, claro, entiendo el tema de la peligrosidad, cosa que es real, sino también para los diurnos, porque hay gente que trabaja y que le cuesta llegar o que vive lejos en el interior. Nosotros tenemos estudiantes que vienen hasta de Colón. Hay un centro regional en Colón, pero hay estudiantes que prefieren venir acá, porque evidentemente la facultad tiene más prestigio que el centro regional. Hay excelentes profesores en los centros regionales, pero el concentrado máximo de la cabeza más lúcida del sistema de la ciencia jurídica están concentrados en nuestra facultad, lo que por cierto es un símbolo de orgullo para nosotros y una cosa que hay que reconocer. Entonces,
Para responder la pregunta, en esencia, claro, nosotros estamos dispuestos y vamos a tener la seguridad de que vamos a tener cursos virtuales a partir del próximo año, opcionales para que los estudiantes que los quieran hacer perfectamente. De acuerdo, profesor. En ese caso, pasamos a la siguiente pregunta. La plantea una estudiante de tesis y nos dice lo siguiente. Profesor, di clases con usted durante la licenciatura y las lecturas que recomendaba motivaban a razonar sobre lo que vivimos. Siguiendo sus enseñanzas, he visto desde que comencé la carrera cómo dirigentes estudiantiles de las agrupaciones tradicionales, aun cuando estos se han graduado, siguen usando los grupos como trampolines dentro de la facultad. Mi pregunta es la siguiente. En su compromiso de campaña, habla de relevo generacional, de aquellos que fueron estudiantes sean profesores. He notado que la mayoría de los aspirantes son los mismos dirigentes que he visto desde primer año. ¿Cómo usted puede garantizar que este programa responderá a buscar un perfil en beneficio de la facultad y no sea una cuota de poder que usted tiene que pagar por el apoyo que las agrupaciones les están dando? Es una pregunta interesante y me río porque voy a explicarte cómo son las cosas. Primero que nada, el programa de relevo generacional de la gente que está en este momento allí, estaban allí cuando yo llegué. Yo no los escogí. Y yo hablé con el decano Bután y yo siempre pensé que había sido él quien los escogió. Me dijo, yo tampoco los escogí. ¿Quién los escogió? La pasada administración encabezada por el rector Gustavo García Paredes. Entonces, si alguien hizo pacto con los grupos estudiantiles que están allí representados, y ahora hago una aclaración porque una cosa es que pareciera que es malo pertenecer a un grupo estudiantil, yo pienso que eso no es malo como tal, y ahora explico por qué. Debo decir que eso fue un acuerdo que hicieron el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y el rector con estos grupos estudiantiles, y no ni siquiera el decano Bután, y la pregunta se la puedo trasladar a él, porque él me lo dijo a mí, Hernando, yo no puse a esta gente. A mí me los impusieron, yo sencillamente firmé. Y lo que debo agregar a esto es lo siguiente. Muchos, la mayoría de los que están ahí podían ser de los grupos estudiantiles, pero son gente talentosa. Yo te puedo decir, por ejemplo, ahí está Félix Paz, ahí está Emanuel Castro, que es paisano mío de ahí, por allá de la Villa de los Santos, y ahí hay otras figuras más que estudiaron ahí está una profesora que estudió inclusive en la Universidad de París, y ella, por cierto, no pertenecía a ningún grupo estudiantil, sino que era una estudiante destacada. Entonces, lo que hay que tener claro es que el programa de relevo generacional es una creación de la época de Gustavo García Paredes. Y no todo lo que se hizo en esa época es malo. Yo pienso que el programa en esencia es bueno. Lo que está buscando es becar a los estudiantes más talentosos que tienen determinada condición de índice académico y que tienen interés en dedicarse a la docencia y que se les dan las facilidades para que sigan sus estudios de maestría y doctorado y que tengan un sistema donde están nombrados como administrativos y profesores y son profesores asistentes, pero que al mismo tiempo puedan hacer sus estudios y se les ayuda pues para que consigan esto. Y debo decir que la gran mayoría han resultado muy, muy buenos estudiantes. Y hay una historia que la gente no conoce. Cuando yo llegué como decano, ustedes saben que yo saqué a 3 estudiantes de allí, de ese proyecto, y los saqué que eran gente que eran de los grupos políticos, incluyendo a una estudiante que era de un grupo político que a mí me había apoyado. A mí, el hecho que un grupo político me apoye, tengan la garantía de que no me va a amarrar a mí a ningún pacto demoníaco de que yo tengo que hacer lo que ellos dicen. Yo soy una persona que tengo criterio, además soy un hombre decente. Y si hay alguien que no cumple con los requisitos, porque ahí en ese caso hubo 3 estudiantes que no cumplían con los requisitos porque se dedicaban a otras cosas, se suponía que tenían que investigar, que trabajar ahí, que ser profesor asistente, no lo hacían. Cuando yo lo comprobé, a los 3 los saqué del programa, a los 3. Y entre esos 3 había una que había sido miembro de mi equipo y me había apoyado a mí. Entonces, la ley pareja no es dura. Ahí se quedaron otra gente que pertenecían a los grupos políticos, algunos de ellos, otros no, y han sido gente muy talentosa y son muy buenos profesores. Entonces, para decir lo siguiente, no siempre porque uno venga de un grupo político significa que uno es una persona académicamente malo. Eso no es cierto. Como tampoco significa que los únicos buenos son los que vienen de los grupos académicos. Eso tampoco es cierto.
Yo pienso que gente buena y gente mala hay en todas partes. Y me refiero a buenos y malos al sentido de que hay gente talentosa en todos los lugares y en todos los grupos, de izquierda, de derecha, de centro. Es así. Uno lo que tiene que aprender es a tolerar y aceptar esta realidad. Y ten la seguridad de que yo, en efecto, cuando si se reabre el programa de relevo generacional, que yo hago la propuesta, pero eso no lo decido yo porque en los fondos esa es una decisión que la tiene el consejo académico, que la tiene el rector, no es una decisión caprichosa del decano. Ten la seguridad que se va a hacer con mucha seriedad, con mucha tranquilidad y con mucha transparencia. ¿En qué sentido? En que el estudiante que sea de grupo político o no lo sea, que tiene un buen índice y quiere meterse en el programa y cumple con los requisitos porque tiene un buen índice, yo lo acepto, yo no tengo ningún problema. Yo no estoy atrapado en ningún convenio con nadie. Eso es una falacia que tiran por allí. Porque aquí hay espacios para todo. Inclusive en el caso de derecho, la cantidad de gente que hubo en relevo nacional eran bastante, eran como 8. Inclusive hay algunos que todavía siguen estudiando, no han terminado. El programa es muy amplio. Y mientras los estudiantes sean buenos, ahí está, por ejemplo, Vichet, que pertenecía al grupo que MJP. Vichet es un hombre brillante que no solamente ha estudiado en Europa y en Estados Unidos, sino que sigue estudiando y va haciendo el doctorado. Y es un hombre que todo el mundo sabe que es una persona inteligente y brillante. Que haya pertenecido, haya sido líder de un grupo estudiantil como el MJP, eso no significa nada. La inteligencia, él es un hombre capaz y tiene su propia personalidad y creo que hace un desarrollo extraordinario y seguramente será un excelente docente. Yo lo que ruego es que Vichet regrese a Panamá, porque es tan brillante que no me extrañaría que en los Estados Unidos, que son expertos en comprar cerebros de gente brillante, se queden con él allá y no regrese. Yo he conversado con él de ese tema y me dijo, no, profesor, yo regreso. Eso es importante. Para decir simplemente de que no hay ningún acuerdo, ningún pacto y tengan la garantía de que si abrimos ese proyecto y es aceptado por el Consejo Académico, por el rector y todas las autoridades que tienen que ver con esto, si abrimos el programa de relevo generacional, cualquiera que tenga el índice, y si hay que imponer a alguien de afuera que no es de un grupo político por encima de los grupos políticos, porque también puedan ellos competir allí, el que tenga el índice académico mejor es el que será recomendado. Así que por eso no hay ningún problema. Eso hay que hacerlo con seriedad, con transparencia y así se hará. Tengan la garantía de que así será. Así es, profesor. Pasamos a la tercera pregunta. Viene de un estudiante de tercer año que nos dice: dentro de sus propuestas se plantea llevar adelante un consultorio jurídico virtual y semipresencial. Mi pregunta es, con estas nuevas modalidades del consultorio jurídico, ¿existe la posibilidad de firmar acuerdos con el órgano judicial para realizar el consultorio con este ente? Ya hay acuerdos. El que quiera realizar consultorio en algún juzgado lo puede hacer. Eso es viejísimo. Eso existe. Es más, yo soy lo que creo que más que los estudiantes hagan solamente su consultorio en las oficinas públicas, ya sea juzgados, fiscalías, lo que fuere, jueces de paz. Algunos lo hacen en algunas instituciones del Estado, lo han hecho en la Asamblea, lo han hecho en el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Lo que hay es que buscar que a esa alternativa se sume que los estudiantes puedan hacerlo en alguno de los grandes bufetes de Panamá. Esto último yo lo tengo en mi programa. No lo logré hacer en aquella vez, voy a tratar de hacerlo ahora. Pero este sí tiene una condición especial, porque mientras que en el Estado mandas tú a cualquiera porque no exigen un perfil, evidentemente los grandes bufetes de Panamá que se dedican a cosas interesantes y que la razón es económica, hay cuentas lo crematístico, el dinero, tienen exigencias y niveles. Bueno, vamos a tratar de hacer algún convenio con algunos de ellos para ver si es posible que algunos estudiantes que ellos van a escoger, no los cogemos nosotros, porque ellos son los que tienen que exigir el perfil, puedan hacer sus prácticas allá. Y aclaro, no hay que hacer ningún convenio para ir a la corte o a algún lugar. Ya los convenios están hechos. E inclusive no es necesario ni siquiera hacer convenios. Si aquí aparece cualquier institución del Estado nueva que quiera alguien hacer su práctica allí, la puede hacer perfectamente. Eso simplemente lo autoriza el director de escuela, quien que maneja esa práctica, y a vez en cuando yo emito alguna opinión si me consultan, y yo estoy abierto a que el que la quiera hacer en cualquier lugar se le hace. Es más, hay estudiantes que han venido y que tienen contactos o relaciones con estos lugares y se les da la posibilidad que lo hagan allí.
Lo único que no está permitido y que a veces lo han hecho de manera irregular es que si tú trabajas en esa institución del Estado, tú no puedes realizar tu práctica allí porque ya eres parte de eso. Entonces debes hacerlo en un lugar distinto porque ahí se corre el riesgo de que haya tráfico de influencia. Pero donde quieran hacer ustedes la práctica, ya sea virtual o ya sea presencial, la pueden hacer en el lugar que quieran y estaremos nosotros allí para ayudarlos y para darles todas las facilidades para que hagan la práctica en el lugar que más les convenga, que más quieran ustedes hacerlo. Perfectamente. De acuerdo. La cuarta pregunta es de un estudiante de cuarto año. Nos dice, ¿cómo elevaría el nivel de las maestrías y qué maestrías ofertaría distintas a las habituales? Por ejemplo, civil y penal. Bueno, no es que sean las habituales civil y penal. Le explico. Las maestrías fueron cerradas porque no habían sido actualizadas y la actualización de esas maestrías no venía solamente de administración, venían de administraciones anteriores. Lo que sucede es que las maestrías en Panamá en los últimos años tenían 30 créditos y de acuerdo a algunos convenios internacionales, entre ellos algunos del SUCA y otros acuerdos que se tienen a nivel internacional en tema educativo, exigieron que fueran 50 créditos y no 30. ¿Qué sucedió? Las maestrías se desactualizaron, quien coordinaba eso se durmió, los profesores mismos que estaban allí no se preocuparon mucho de eso, porque hay que sentarse a actualizarlo y eso significa revisar los programas, significa buscar información, eso demanda un tiempo y creo que lo tomaron un poco a la ligera o se descuidaron o no vieron la necesidad de hacerlo o no eran conscientes de que se podían cerrar si no lo hacían porque siguieron abiertas por mucho tiempo hasta que el Consejo el Consejo del área de investigación y posgrado tomó la decisión de que si no se actualizaban en tanto tiempo se cerraban. Por eso se cerraron. Y las que están abiertas ahora no es que sean las únicas. Nosotros hemos tenido maestrías en otras áreas y las vamos a reabrir. Es más, ya las tenemos los programas listos. Vamos a reabrir una maestría en ciencia política. Tenemos una casi montada ya en derecho constitucional. Queremos hacer una en derecho fiscal o financiero. Vamos a hacer una también en derecho ecológico, que se abrió antes, se abrió. Tenemos una gama. En eso nosotros vamos a abrir todas las posibilidades a que haya diversas maestrías. Para que el que quiera tomarla, la tome. Creemos que es un crimen de que precisamente se dejen solamente ciertas áreas. Hay gente que siempre por tradición han hecho más que nada civil y laboral. Y hay una cosa curiosa, hay una estadística mía de mi mente, no está aprobada, pero estoy casi seguro que es así. En la Facultad de Derecho, la mayoría de las tesis que se elaboraban de los trabajos de graduación se han hecho en el área de civil o en el área de penal. Y también el tercer grupo que también tiene mucha demanda es laboral. Porque por alguna razón a los abogados siempre les gusta mucho esas áreas. Pero aquí hay una gama de posibilidades. Nosotros queremos, en efecto, abrir nuevas maestrías y ya tenemos comisiones nombradas que están actuando. Tenemos una comisión, la de Derecho Constitucional, que está trabajando. La de Ciencia Política ya la tiene adelantada y en cualquier momento vamos a reabrir esa maestría. Y no es que hay una tradición de abrir solamente en civil y penal. Eso no es cierto. Aquí se ha abierto en laboral, se ha abierto en mediación, se ha abierto una relativa a puertos y canales, que en derecho marítimo, en derecho bancario. Eso lo que hay es que reabrirlo. Pero para reabrirlo hay que actualizarlo. Y para actualizarlo hay que hacer unos informes larguísimos. Para muestra un botón. Últimamente, para que se actualicen eso, hay que hacer estudios de mercado, hay que presentar presupuestos. Y aunque ustedes no me lo crean, nosotros hemos presentado informes para poder que nos aprueben estas dos últimas que hicieron, que están por encima de las 400 páginas. Entonces, es un trabajo dispendioso, duro, donde los profesores tienen que hacerlo y en efecto ha habido algunos que lo han hecho muy bien. El doctor Claudio Tinson, que dirige la maestría civil, cumplió con eso, por eso esa maestría está abierta. Y la profesora Aida Jurado es la coordinadora nuestra de la maestría en penal. Como ella se metió ahí y después conseguimos el apoyo del departamento de penal, que también se metieron a revisar la maestría, logramos sacarlo. Ahora, como otros departamentos no le han metido el hombro tan fuerte o han descuidado ese frente, por eso que quizás no se ha aprobado. Pero yo tengo que, el decano, como es el líder de la facultad, tengo que buscar un acicate para que todo el mundo cumpla y actualice sus cosas y tengan la seguridad de que para el próximo año tenemos una oferta de maestría que van a ser probablemente superior a 5. Eso se va a cumplir, tengan la garantía de que eso es así.
Bueno, pasamos a la quinta pregunta, profesor, por un estudiante de cuarto año, y después nada más nos quedaría una para terminar con este eje temático que nos dice: la propuesta de actualización de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas se da para intentar llenar los vacíos que quedaron con la implementación del sistema actual. La pregunta es, ¿cómo usted, con el nuevo plan de estudio y el actual, le garantizará a los estudiantes que, sin importar el profesor con que matriculen, obtendrán la misma calidad y contenido de las asignaturas, puesto que existen profesores que no cumplen con el contenido de la asignatura y los perjudicados son los estudiantes? Esa es una pregunta muy buena, pero es una pregunta a la cual yo se la paso a los estudiantes. Cuando un profesor es deficiente y no cumple con los requisitos, no cumple con los planes, los estudiantes tienen que poner la queja, porque yo no me entero de todo lo que pasa en la facultad. Además, esto no es un colegio secundario donde el director está entrando a los salones para ver cómo andan los profesores. Esta es la universidad. La universidad es un lugar abierto donde la gente tiene plena libertad y somos adultos. Hay una diferencia entre la pedagogía, que es la educación de niños y de gente joven, de menores de edad, y la andragogía, que es la educación de adultos. Yo, por cierto, estoy haciendo un doctorado en educación en el área de andragogía, por eso conozco muy bien el tema. Y debo decir lo siguiente: cuando hay un grupo que detecte que hay un profesor que no está cumpliendo con eso, él tiene que poner la queja. Esa queja se pasa al director de departamento, al director de escuela, que realiza la investigación y ve si el profesor lo está haciendo o no. Entonces, los estudiantes, ustedes mismos tienen que ser proactivos de estar viendo eso y poniendo las denuncias. Y no denuncia de boca, eso hay que hacerlo por escrito, porque la gente también tiende a quejarse y no presentan por escrito. Yo he recibido en medio de la campaña, ahí los tengo, los puedo coleccionar y los voy a imprimir en algún momento dado para tenerlos ahí como un trofeo de guerra. Estudiantes que después que el profesor ha puesto la nota se quejan de él, y yo le digo, pero ¿por qué ustedes no lo hicieron cuando eran estudiantes de él? ¿Por qué lo hacen ahora? Y es más, le dije a una persona que es inclusive un profesional que me escribió y me dice, porque hay gente que le gusta decir que tienen títulos y son estudiantes. Debo ser, tú puedes ser doctor en lo que sea, pero si tú llegas a la Facultad de Derecho, tú eres estudiante. Y se te trata con respeto, pero como estudiante. A mí me tocó estudiar Derecho viejo, más adulto, y yo estudié ahí y me sometí a todas las condiciones, porque yo no iba a llegar diciendo, yo tengo el título de fulano de tal, tiene que dar una condición distinta. No, yo soy estudiante y siempre lo fui. Y mientras uno sea estudiante, acepta las reglas. Para decir esto en primer lugar. Y yo recuerdo que ese estudiante me escribió un correo electrónico, por ahí lo tengo guardado en mi correo, que decía que había un profesor que había hecho esto y esto y esto y esto y esto. Entonces yo le digo, dame primero el nombre del profesor y segundo, preséntame una nota formal de queja al decanato y yo abro investigación. Todavía estoy esperándola. Todavía la estoy esperando. Porque el estudiante también se hace cómplice de eso, porque al final hay gente que nada más le interesa la nota. Entonces, la seriedad va por los dos lados. Si los estudiantes no tienen un mecanismo de control para denunciar esto y ayudarnos a nosotros a ver dónde las cosas no caminan bien, las cosas no se van a resolver. Entonces, la responsabilidad de que los profesores incumplan puede ser en parte de la administración, pero también es parte del estudiante. El estudiante, que es el sujeto que se ve afectado, debe presentar la queja y debe presentarlo de manera formal. Hay gente que tiene miedo. Bueno, el que tiene miedo, entonces que vea qué es lo que hace. Como dicen en mi tierra, el que tiene miedo que se compre un perro. Bueno, el que tiene miedo tiene que actuar. Si ustedes no actúan como grupo y el salón se pone de acuerdo y dicen vamos a poner una queja formal y preparan una nota y la firman todos o gran parte del salón o un grupo mayoritario, esto seguirá como está. Pero si lo hacen, nosotros abrimos las investigaciones del caso. Yo no tengo ningún problema. Ahora, yo debo decir lo siguiente: yo tengo experiencia de ser profesor, de ser estudiante, perdón, en diversas facultades. Yo estudié Derecho en Chile en la década del 70. Estudié en Francia Ciencia Política, en el Instituto de Estudios Políticos, el IEP de Grenoble estudié yo. Estudié Derecho aquí en la Universidad de Panamá. Muchos de mis colegas fueron profesores míos. Estudié educación en la UNIEPA, Universidad a Distancia, y estudié una maestría en una universidad privada que ya cerró, que es ULACID. Yo tengo 5 universidades de experiencia. Y ese fenómeno que ustedes dicen, lo he visto en las 5. Para decir que hasta en Francia había profesores que no cumplían con los planes. Entonces, la gente cree que el primer mundo, el ser humano es igual en todas partes. Ahora, cuando uno quiere que las cosas mejoren, uno tiene que actuar.
como dice por ahí un dicho, si tú quieres que el mundo cambie, comienza por cambiar tú mismo. Uno mismo tiene que someterse al análisis y decir, ve, esto no funciona, yo voy a poner la denuncia. Yo me he encontrado con gente que han llegado a ponerme la queja, le digo, pónmela por escrito, y han llegado ahí a mi despacho de decano y los he escuchado. Y cuando le digo que lo ponga por escrito, no lo hacen. Entonces, las cosas seguirán así mientras la gente no tenga la entereza, la valentía y el compromiso de denunciar cuando las cosas son irregulares y hacerlo por los canales que corresponden y de manera respetuosa. Y tengan la garantía de que si eso lo hacen así, bajo mi administración, esta o la que viene, seguramente voy a salir como decano, yo me siento bien, voy a corregir esas cosas, pero para eso necesito el apoyo también de los estudiantes. Así es, profesor. Y la última pregunta de este eje temático viene por parte de un estudiante del tercer año que nos pregunta, profesor, para su propuesta del ascensor y la conexión de ambos edificios mediante un pasillo, ¿cómo lo costearía? ¿Sería con los dineros de la autogestión o por parte del presupuesto que le toca a la facultad? Ahí hay una combinación de cosas. Yo cuando puse la propuesta y si ven mi programa, yo lo digo con claridad, que hay que hacer el trámite con el SENADI. Menciono el SENADI porque ya hay una experiencia. El SENADI, que es una oficina que tiene que ver con la Presidencia de la República, ha hecho lo siguiente. La Facultad de Administración de Empresas, FAECO, ya hace como 4 o 5 años atrás o quizás más, le montaron 2 ascensores y los pagó el SENADI. Nosotros nomás vamos a pedir uno, porque yo he inventado hacer un ascensor y una conexión por un túnel. La conexión del túnel es más barata que el ascensor, eso lo pueden tener ustedes por seguro. Y advierto que eso lo inventé yo, eso del túnel lo inventé yo. Eso no es un invento de que traje algún ingeniero, eso es una creatividad mía personal. Porque para resolver las cosas lo que hay que tener es imaginación y buena voluntad y ganas de trabajar, que es lo que a nosotros nos sobra. Y debo decir lo siguiente, vamos a buscar los fondos, ya sea por el SENADI, y si no nos da el SENADI, vamos a buscarlo por las empresas privadas, por los bufetes amigos. Vamos a hacer un movimiento para financiar eso. Eso es muy sencillo, eso no es ni muy costoso. Un solo elevador, que es como una cápsula, que seguramente se pondrá en el edificio más alto, que es el H6, que es el último, que tiene el nombre del doctor Durio Arroyo. Eso yo creo que se puede montar allá afuera. Y eso es un proyecto muy factible. Y lo del túnel es una cosa muy sencilla. Los fondos tengan la seguridad que van a salir de cualquier lado. Yo me comprometí inclusive ya en una de estas visitas virtuales que hice por un salón de clase con una estudiante que muy incrédula, le dije, mujer de poca fe, le dije yo un poco en broma. Dice, ¿usted cree que usted puede hacer eso? Le digo, te garantizo que lo voy a hacer, es más, le pongo fecha de cumpleaños. Cuando inicie mi gestión, en 2 años, antes de 2 años, yo tengo eso listo. Y yo te garantizo, Martín Torres, que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque eso es muy sencillo. Lo que pasa es que ahí ha faltado imaginación y voluntad. Hemos tenido decanos que bueno, han hecho otras cosas. No todo el mundo, yo me he dedicado al tema de la estructura y me he dedicado al tema de la academia, combinando las dos cosas. Y he tratado de resolver cosas de la facultad y lo hemos hecho con un equipo de trabajo. Yo tengo la mejor buena voluntad y como ya sé hacer las cosas, para decirlo con un anglicismo que seguramente a ti te gustará mucho, pero yo lo rechazo, pero lo digo un poco en broma. Yo tengo ya el know-how de cómo es ser decano. No tengo que ir a aprender. No tengo que venir a ofrecer cosas aquí sin conocer los mecanismos. Yo tengo la experiencia es la que vale. Por eso que creo que en efecto las reelecciones no son malas, si la gestión ha sido buena. Además, la ley deja abierta que nos podamos reelegir. Yo no hice la ley. Cuando yo llegué, eso estaba ahí, eso es muy viejo. Y entonces, para mí, yo creo que la experiencia que yo tengo la pongo precisamente al servicio de los proyectos de la facultad. ¿Qué es lo inteligente? ¿Qué es lo lógico? Que ya un decano que tiene experiencia pueda hacer las cosas mejor en el futuro. Eso es lo que yo pienso y tengan la seguridad de que nosotros vamos a hacer el elevador, vamos a hacer el túnel y ahí lo verán. Ahí lo verán. Los invitaré cuando lo vamos a inaugurar. Así es, profesor. Llegamos al último eje temático y ya son preguntas más generales. La primera viene de parte de un estudiante de segundo año que nos dice, profesor, así como le ha brindado una entrevista siendo candidato a una agrupación nueva, ¿también le brindaría el mismo espacio a los estudiantes que no lo conocen para que de llegar al decanato puedan aclarar todas las dudas que tengan? Siempre lo hemos hecho. La prueba está de que el grupo de ustedes, yo no los conocía y se reunieron conmigo en mi oficina y conversamos. Y yo he recibido a otros grupos y he recibido gente independiente.
y he recibido apoyo de gente que me dice que va a votar por mí. Y les he solicitado al que quiera escribirme a mi teléfono a través de mi WhatsApp, y en el caso tuyo tú lo tienes. Si hay alguien interesado después de esto a tener mi teléfono, escribirme, hacerme preguntas, te autorizo para que le des mi teléfono y que me escriba por WhatsApp, que yo le respondo. E inclusive nosotros siempre hemos tenido una política de puerta abierta, de conversar con todos los estudiantes. El que tenga interés de hacer algún proyecto, de plantar alguna inquietud, lo recibimos. Lo recibimos de manera virtual y lo recibimos también de manera personal. Yo creo que ya estamos en condiciones de reunirnos. Si las cosas han mejorado, yo estoy vacunado. Y como te explicaba cuando hemos conversado en algunas ocasiones, Martín, yo vengo de la generación de la cultura del café. Yo muchas cosas las converso tomando un café. Y cuando digo café es una chicha o un jugo o un licuado, eso no importa qué es. El decir del café es simplemente la capacidad que uno tiene de dialogar abiertamente con la gente y de escucharlo. Yo siempre he sido una persona abierta. A mí el que tenga que decirme algo, que se me acerque. Si yo lo recibo, yo les doy una cita. Yo no tengo ningún problema con eso. Es todo lo contrario. Yo sé lo que creo y espero que a mí me visiten para llevarme propuestas. Y las propuestas que me traigan, yo las escucho. Y si son factibles, las compro y trabajamos juntos. Yo creo que ese es el sentido de un buen decano y de una buena administración. Cuando los estudiantes tienen ideas y quieren aportar cosas, bienvenido sea. Los que sean de grupos académicos, de grupos políticos, o gente independiente que no está ni en grupos políticos de estudiantes, ni están en grupos académicos, el estudiante común, de a pie, por decirlo de alguna manera, perfectamente los escuchamos. Y cuando quieran dialogar conmigo, acérquense a mi oficina si yo estoy allí. Ahora no, porque estoy de licencia, pero yo regreso el día siguiente, después el 1 de julio o el 2 de julio estoy por allí. Y estamos a la orden para escuchar cualquier propuesta y para atender y escuchar cualquier necesidad que tengan los estudiantes de mis proyectos o de proyectos futuros. Así es, profesor, y llegamos a la pregunta final por parte de un estudiante de segundo año que nos dice: profesor, algunos de mis compañeros sostienen que es importante el no a la reelección. Sin embargo, analizando ambas nóminas, el candidato a vicedecano de la nómina contraria busca la reelección como vicedecano. ¿Por qué usted ha vuelto a postularse y por qué es la mejor opción para votar este 30 de junio? Es una pregunta interesante y lo compromete a uno, y yo no tengo dificultades en responderla, Martín. Yo creo que es muy sencillo. En efecto, yo siempre dije que el discurso que había levantado nuestro adversario, nuestro contrario, o el otro candidato, para decirlo también de forma más elegante, es un discurso erróneo porque dicen oponerse a la reelección y el vicedecano de ellos va a la reelección. Ese vicedecano que trabajó conmigo durante 4 años y algo, renunció, pero el hecho que haya renunciado no quiere decir que no se está reeligiendo, porque ya fue autoridad. Así que aunque hubiese renunciado, que me pareció que fue hasta errónea la renuncia, desde mi perspectiva, respeto su decisión porque él puede hacer lo que le parezca bien. Creo que cometió un error, pero bueno, lo hizo para tratar de que no le cayera encima lo de la reelección, pero si él ya fue de vicedecano, por tanto él va a ser reelecto. Y si aquí hay reelección, allá también. Acá hay reelección de decano, allá hay reelección de vicedecano. Ahora, yo puedo presentar ejecutorias a lo que he hecho. Yo no sé si otro que trabajó conmigo puede presentar esas ejecutorias. Y lo digo con todo el respeto que me merece. Porque yo he trabajado por la facultad y he hecho las cosas que tenía que hacer y lo he hecho con mucho cariño y con muchas ganas de hacer. Y en efecto, yo trabajé con él. Hay cosas, tareas que yo le asigné que las hizo. Pero lo curioso es que a mí me parece que hubo una jugada política tratando de decir que si él se iba antes era porque no podía trabajar conmigo. A mí me parece que no es cierto. Le respeto su criterio. Yo creo que yo trabajé con él y le asigné tareas. Y si él considera que no le asigné suficientes tareas, bueno, me gustaría que me mostrara documentos donde él me dijo: decano, quiero que me asigne tareas tales. Yo quiero ver las notas. Nunca las vi. Pero si las hay, que las presente. Yo las recibo y las podemos comentar. Y yo sí te puedo decir, yo trabajé con quien quiso trabajar. Durante todo este tiempo, los profesores, directores de departamento, el director de escuela que han trabajado conmigo, lo hemos hecho en plena armonía. Y sí he trabajado en equipo y sé trabajar en equipo como lo he hecho. Porque lo que yo he logrado durante estos 4 años y medio no hubiera sido posible si no hubiese existido un trabajo de equipo. Claro que hay un trabajo de equipo. Por otra parte, el tema de la reelección. El tema de la reelección es muy sencillo. La norma lo permite.
Y yo digo con tranquilidad, yo no tenía ningún interés en reelegirme. Sin embargo, algunos colegas que están conmigo en mi equipo y que no son de mi equipo, sino que son profesores, me dijeron, decano, por favor, considere la posibilidad de reelegirse. Nosotros creemos que ha hecho un buen papel. ¿Por qué no lo piensa? Yo lo pensé y debo decir que no lo tenía entre mis planes. Pero cuando lo empecé a pensar, le dije, bueno, la idea no me parece mala. Y aquí estamos. Yo creo que nosotros tenemos los méritos para reelegirnos. Hemos presentado hechos y no palabras. Ahí está todo lo que nosotros hemos hecho. Y cuando hemos hecho eso, no lo hemos hecho simplemente para cacarear lo que hemos hecho, sino como respuesta a que grupos opuestos a nosotros decían que yo no he hecho nada durante mi administración. Y eso es una mentira. Es más, por ahí sacó un meme alguien que me lo hizo llegar a alguien de aquel lado y algún día diré quién es. No lo voy a decir en este momento, pero en el futuro sí lo voy a decir. Donde decía, voten por mí que esta vez sí voy a trabajar. A mí me da risa, porque honestamente, primero que es un meme poco elegante y poco ético. Segundo, yo soy una persona que yo he trabajado durante 4 años y medio y la gente lo sabe. Si ellos fueran personas objetivas los que me critican, deberían decir, hombre, el decano hizo un esfuerzo, hizo cosas, le faltó esto, perfecto. Pero no, estaban dedicados nada más a las cosas estructurales, pensando que lo iban a golpear a uno porque no iba a salirlo de la columna o no iba a inaugurarse la sala de audiencia. Bueno, para mala suerte de ellos, para fortuna mía y por presión mía también, esas cosas se adelantaron y salieron bien. Entonces, eso es prueba de que yo siempre he trabajado y que tengo un equipo que funciona. Y les debo decir lo siguiente, yo pido el apoyo para mi candidatura y quiero tener derecho a la reelección porque yo tengo un trabajo que mostrar y tengo documentos que mostrar. Yo no sé si el otro candidato puede mostrar ejecutoria de lo que hizo en otro momento. Yo sí las tengo. Y yo no soy aprendiz de brujo porque ya yo sé cómo se hacen las cosas. Yo he sido decano por 4 años y medio y si me reelijo lo voy a hacer mejor que el último periodo en que estuve. Tengan la garantía de que eso es así y lo haré para trabajar por la facultad. Para mí, después que pasa la elección, todos somos iguales. Nunca pregunto quién votó por mí, quién no votó por mí. Para mí eso no define nada y estaremos trabajando con todo el que tenga interés en que la Facultad de Derecho siga siendo la facultad que prepara a los mejores abogados del país y que de ahí salen los magistrados, los mejores abogados litigantes y todos los funcionarios excelentes que tenemos en distintas partes, tanto a nivel nacional como internacional. Es un orgullo para todos esta facultad nuestra, que insisto, es la mejor facultad de Derecho, libra por libra, con los mejores profesores de Derecho, libra por libra. Gracias. Gracias a usted, profesor Hernando, por habernos brindado desde el primer momento la oportunidad para esta entrevista y precisamente es una entrevista pensando en el estudiante para conocer a sus candidatos. Sin más, he de recordarle a todo el que esté interesado en las propuestas del profesor que dejaremos los enlaces en la descripción del video y si quieren más contenido pueden verlo en nuestras redes sociales. El video estará disponible para todo el que desee verlo y conocer más de el candidato Hernando Franco Muñoz. Agradecemos la cortesía y que pasen un buen día.